Quand tu dis 9e symphonie, ça a un écho chez tout le monde. Et après, les gens ne se rendent pas compte à quel point le projet est quand même énorme. We have the Tokyo Ballet, we have the Israeli Orchestra. It's such a collaboration of nationalities and cultures, and it fits the piece. Le monde du spectacle, il n'y a que des gens fous. Il faut être fou, un peu. Il faut rêver et il faut aller vers ses rêves. Could this ballet be a way of seeing the music he couldn't hear? That's a very good question. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Manfred Bös y soy el gestor cultural del Instituto Cervantes de Múnich. Hoy tengo el honor y el placer de saludarles en esta velada en línea y en el marco de nuestras actividades culturales en torno al compositor alemán Ludwig van Beethoven, Dancing Beethoven, documental de la directora española y doctora de Filología española Arantxa Aguirre. Me alegra dar la bienvenida a la señora Aguirre y a nuestro director y moderador de la velada, Felipe Santos. Arantxa Aguirre, nacida en Madrid, es doctora en Filología y ha publicado 2 libros, Buñuel, lector de Galdós, y 34 actores hablan de su oficio. Esto último, secuela de su documental, Ecupa un sueño de pasión. Tras haber trabajado como asistente de directores como Camus, Almodóvar, Berlanga, Saura o Basilio Martín Patino en los últimos años, ha escrito y dirigido documentales como Un ballet para el siglo XXIX o El esfuerzo y el ánimo, que han recibido varios premios internacionales. Su documental Dancing Beethoven es de 2016. Y cedo la palabra a nuestro director, Felipe Santos. Por favor, adelante, Felipe. Pues muchísimas gracias, Manfred, por tu introducción. Bueno, quiero saludar antes a todos los que hoy nos acompañan en esta charla vía Zoom como consecuencia de la programación del documental Dancing Beethoven, y en especial quiero saludar a su directora, Arantxa Aguirre, a la que le agradecemos enormemente que hoy nos acompañe para este diálogo sobre su película. Buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes, Felipe, Manfred. Bueno, pues primero voy a explicar un poco por qué estamos aquí con este tema, que evidentemente al más avezado seguro que lo ha vinculado con uno de las efemérides que se celebran este año, lógicamente. Y no es otra cosa que el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Y efectivamente de ahí nace un poco la idea de que hoy hayamos podido ver estos días este documental, precisamente porque queríamos hablar de una perspectiva distinta de un personaje, de un autor, de un creador, nada menos que de Ludwig van Beethoven, desde un contexto distinto, que es cómo ha sido la recepción y cuál ha sido la reflexión que ha podido haber en torno a su obra y a su persona en las creaciones, en la obra de autores hispanos, ¿no? De procedencia hispana o hispanoparlantes. Habida cuenta de que efectivamente nuestro idioma, el español, es compartido ahora mismo por 23 naciones en el mundo y prácticamente por 525 millones de personas, ¿no? Entonces, como esta cifra lo que nos da lugar es a una diversidad
de visiones, de puntos de vista, nos pareció interesante ver cuán rica podría ser ese punto de vista a través de nuestros creadores, ¿no? Y que quisimos hacerlo a través de varias disciplinas. Una de ellas claramente era el cine, y entre las cintas que habían tratado a nuestro creador, a nuestro homenajeado, estaba la de Arantxa Aguirre. La de Arantxa Aguirre, que hacía tiempo que a mí ya me habían hablado de ella y que, como he dicho antes de conectarme, estaba hablando con ella y será uno de los puntos que hablemos precisamente en nuestra charla, puesto que ella ahora mismo, claro, está utilizando el cine para acercarse a esos grandes nombres de la cultura. Ella tiene una cinta muy de mi preferencia, esto lo tengo que decir, sobre el compositor Enrique Granados, que seguro que Manfred se nos ocurre alguna excusa para pasarlo en algún momento. Seguro, seguro. Y que para mí es uno de los documentales mejor hechos en muchísimo tiempo sobre un músico. Y luego también hablaremos de esta particular relación amor-odio entre el cine y los músicos, ¿no? Como precisamente pues, ha habido buenos casos, pero luego también hemos presenciado demasiados casos fallidos, ¿no? De trasladar la vida de compositores al cine. Y de ahí pues, nació esta idea de poder ver hoy esta cinta, que se complementará más adelante pues, con la afamada cinta de Mauricio Kagel, Ludwig van, precisamente como otra vía de acercarse a la obra de Beethoven desde un punto de vista, si quieres, más conceptual. Habida cuenta además de que uno de los colaboradores de Kagel fue Joseph Beuys, ¿no? Bien, y sin más dilación, pues vuelvo a saludar a Arantxa para ya directamente preguntarle algo que quizá es obvio, pero precisamente cómo le llega el proyecto de Béjart a su escritorio. Si precisamente empezó siendo más bien un proyecto Béjart y luego fue un proyecto Beethoven, o cómo fue, ¿no? ¿Y esto por qué lo pregunto? Porque precisamente lo que yo he visto en el documental es que, hablando de una obra que es la Novena Sinfonía, hay una reflexión sobre la interpretación o la creación que conlleva la interpretación a través del ballet, que es el caso de Béjart, y luego una reflexión muy, muy sucinta y que está en el fondo de todo, de lo que significa la creación y cómo eso conecta diversos mundos, ¿no? En nuestro mundo, un mundo, si quieres, del ideal, y luego estos contextos como el de hoy que estamos tratando de explicar, y todo eso en hora y cuarto. Entonces, pues ahí va, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo vino siendo un proyecto Béjart y luego fue Beethoven? ¿O fue Beethoven y luego fuiste a buscar el proyecto de Béjart para poder contar eso? No, fue un proyecto Béjart. Yo trabajé con ellos, con la compañía de Béjart, llevaba desde 2008 trabajando con ellos. Un primer corto, luego hice un largometraje, El esfuerzo y el ánimo, documental también, que fue muy bien y que reflejó un momento de la compañía muy clave para ellos, porque acababan de perder a su fundador, a Maurice Béjart, y no sabían si la compañía iba a naufragar o iba a seguir adelante. Y bueno, pues en fin, a raíz de ese documental se crearon muchos vínculos entre ellos y mi trabajo, y empezaron a encargarme muchas cosas, ¿no? Pues cada vez que tenían una función relevante, pues querían que fuera a documentarla. Estuve con ellos en el Palais Garnier, en la Ópera de París, cuando presentaron un proyecto con el Ensemble Intercontemporain, con música de Pierre Boulez, y también en una gira que hicieron por China, que para ellos era muy prometedora.
Y por último me llamaron porque tenían pensado, con motivo de un aniversario también de la creación de la coreografía sobre la Novena Sinfonía, pues volver a reponer este gran espectáculo, este gran montaje, para lo que tenían que recurrir a una compañía de apoyo, porque ellos solos no tenían efectivos suficientes, tenían que recurrir también a una orquesta, porque la música, este montaje está concebido con la música en directo, a un coro, en fin, que era un esfuerzo financiero y de producción muy grande, y querían que de alguna manera quedara esto reflejado, ¿no? Que no fuera tan efímero como acostumbra a ser el ballet o el teatro, ¿no? Que son espectáculos maravillosos que luego pasan y ya si no los viste en su momento, pues te los has perdido, ¿no? Entonces querían que retratara esto, y por suerte no se limitaron a encargarme en rodar la coreografía, como otras veces hago también con ellos, sino que me dejaron hacer pues una historia, un documental que engarzara todo el proceso de construcción del espectáculo hasta llegar al estreno final en Tokio. Entonces, bueno, pues para mí eso fue un regalo, ¿no? El hecho de que me permitieran construir una historia a partir de ese trabajo. Y bueno, empecé, claro, la Novena Sinfonía y Beethoven estaban en el alma, en la almendra de todo ese proyecto. Empecé a estudiar, a asesorarme, a pensar en cómo iba a dar forma a toda esta historia, y paralelamente a seguirles mientras ellos iban construyendo la coreografía. Luego, bueno, estuve durante 9 meses, no todos los días, pero a lo largo de 9 meses estuve siguiendo esta construcción del espectáculo, y luego estuve mucho más tiempo con el montaje, porque había reunido un montón de material que había que estructurar y había que conformar en forma de narración. Y eso es lo que me fue seguramente lo más complicado, lo que me llevó mucho tiempo, y bueno, hasta el final pues dar con esta fórmula, con esta película dividida en 4 tiempos, como los 4 movimientos de la sinfonía, y bueno, pues que ahí está para que la enjuiciéis y la disfrutéis también. Sí, de ahí sale el arranque, que probablemente es un arranque que ahora nos dirás cómo salió, pero que precisamente ya va al meollo desde el comienzo. No hay ninguna presentación o introducción, sino que ya solamente la historia de los cátaros, per se, te está desvelando el esqueleto de la sinfonía, ¿no? Y de lo que y luego del ánimo del compositor, ¿no? Que luego sí eso también podemos referirnos a él mucho más detalladamente, pero esa especie de contraposición entre dos opuestos, ¿no? Aquí era Dios y el diablo, pero luego vamos a hablar de otras contraposiciones a lo largo de la película, ¿no? El cielo y la tierra, y la visión occidental y la visión oriental, ¿no? Y en medio la novena, que es una historia de contraposición que trata de, para decirlo en términos hegelianos, prueba una síntesis superadora, que es el último movimiento, cuando dice aquello de no, por favor, no sigáis en estos tonos, en estos ruidos, ¿no? No ruido, pero dice tone, ¿no? que dice el cantante, el bajo. Y claro, yo eso pues lo he visto desde el minuto 1 del documental, ¿no? Y es lo que me gustan muchas cosas, ¿no? Pero desde luego eso me deslumbra además en el sentido de que lo que va directamente es a la propia, al rosetón de la catedral de Lausanne. Es catedral, ¿verdad? Sí. Sí. Que es un prodigio de geometría, ¿no? Y que precisamente ahí ves que dentro de lo que son los opuestos ves esa armonía, además de lo circular, y que ya conecta directamente con lo oriental, que es hacia donde te vas, que te vas a ir a Tokio, ¿no? Bueno, a mí eso me ha parecido pues maravilloso, una forma maravillosa de comenzar,
sin ahorrarse nada. Es decir, sin tampoco hacer la clásica introducción sobre y los preparativos y el... No, hemos venido aquí a hablar de esto, ¿no? Y precisamente yo creo que eso es parte de la fuerza del comienzo. Entonces, no sé si ya desde el comienzo pensaste en ese arranque y sobre todo una figura fundamental que ya discurre también en paralelo, que es la historia de ella, ¿no? Que luego descubrimos que quizá es lo más típicamente documental, ¿no? Que es reflejar la obra en la vivencia de alguien, ¿no? Y ella misma es consecuencia, lógicamente, de toda una vida creando, que es la de sus padres. Ella es creadora porque es actriz, en un momento además muy moderno, que es en el que está ella, que está en un momento de cierto escepticismo existencial, que es exactamente como uno se confronta ante la novena sinfonía, ¿no? Y aquí me viene a hablar de que nos abracemos, nos besemos y que seamos todos hermanos. Y entonces por eso me parece que está muy bien visto. Entonces, estas decisiones de ella, del comienzo, también se producen en la mesa de montaje. Los tenías, digamos que eso, evidentemente lo rodaste, pero no sabías cómo iba a ir, si iba a tener más preponderancia o no, ¿no? Exactamente. Claro, la decisión de utilizarla a ella, claro, fue previa porque Sí. yo la llamé y vino a rodar, ¿no? Pero yo no sabía hasta qué punto, cómo lo iba a engarzar esto del todo, ¿no? Porque en un documental es una materia viva con la que trabajas. No es como una película de ficción, que no es que sea una materia muerta, pero ya es un guión fijado, digamos, entonces tienes un guión cerrado y los actores se lo aprenden de memoria. En un documental eso no es así. Vas a rodar algo que no sabes exactamente por dónde va a ir. Entonces tú tienes tus ideas, tú te has preparado todo, pero luego tienes que estar muy alerta porque lo más interesante te pasa por delante. Entonces tienes que saber tener la antena de captarlo, de entenderlo y luego ya en la mesa de montaje de cocinarlo, ¿no? Digamos, pero si no lo has rodado, pues luego no puedes elaborarlo. Y entonces lo de ella surgió porque yo pensé que en esta historia había que tener un narrador, necesitaba una mirada que contara la historia, porque claro, cuando estás hablando de un hito de la cultura occidental como es Beethoven, pues hacerlo sin un punto de vista me parecía un poco pretencioso. Entonces, en realidad la mirada era mi humilde mirada en un principio, lo que pasa que yo no quise ser yo la que estuviera delante de la cámara, como hacen Michael Moore o hacen otros colegas. Pensé que en este mundo del idealismo alemán, pues también tenía que idealizarme a mí misma, ¿no? Y entonces por eso escogí a esta actriz que es mi yo idealizado, digamos, ¿no? Y es fantástica, ¿no? Y que tiene una mirada que enamora a la cámara y que está muy bien. Y luego, además, que tiene ese punto de esa posición frente a la compañía que le permite tener un pie dentro y otro fuera. O sea, por un lado ella ha nacido allí, conoce perfectamente a todo el mundo, sabe las historias que han conformado la compañía, pero ella salió de allí, vive en París, tiene otra profesión. Entonces, creo que es un punto de vista ideal para contar una historia, porque si estás demasiado dentro, te pierdes muchas cosas, ¿no? No puedes ver no tienes perspectiva. Pero si estás fuera del todo, pues hay una frialdad que te impide también percatarte de matices y detalles de las historias. Entonces me parecía que ella estaba en la posición ideal para entrevistar a estas personas y para involucrarse en la historia. No estaba ni demasiado dentro ni demasiado fuera. Y luego lo que fue un auténtico regalo del destino fue esta historia del embarazo de la protagonista, que por supuesto, claro, eso no lo sabíamos nadie, ¿no? Eso fue algo que sucedió durante el rodaje, pero eso dio pie a que la propia Amalia, la narradora, tuviera un espejo también, porque de nuevo, en este mundo circular en el que nos hemos instalado desde el rosetón de la Catedral de Lausanne, de nuevo vuelve a haber un bebé de Jar, hay un niño en la compañía que va a nacer igual que nació ella en su día, ¿no? Y bueno, este juego de espejos me pareció enormemente sugerente también y me parece que le da a la película pues una densidad de la que estoy muy contenta.
absolutamente. Vamos, y de hecho, precisamente eso, ese juego circular que curiosamente empieza en el verdadero mundo de los círculos, que es precisamente la cultura oriental, en este caso los japoneses, ¿no? O Japón, ¿no? Además, también desde el punto de vista divulgativo, la entrevista con la persona que entrevistáis en Japón, él precisamente además hace una presentación de cómo se ven las cosas desde allí, hasta el punto de que le obligáis a hablar en japonés y dice, es que nunca he hablado con un extranjero en japonés, ¿no? Ellos son siempre tan humildes y que son asombrosos. Y él además cuenta eso, ¿no? Cómo el budismo zen, desde India, pasando por China hasta Japón, y ellos mismos se colocan como un poco, no las antípodas, pero sí esa última puerta del budismo, que ahí podemos hablar del Tao y claro, y eso pues sirve enormemente para toda esa concepción que nosotros tenemos un poco de la vida, de que nosotros lo único que hacemos es ir oponiéndonos a lo que nos pasa. Y entonces vamos siempre en radical oposición, ¿no? Tenemos una relación dialéctica con la vida, ¿no? Que esto ya nos lo descubrió Hegel, nos dio la solución, pero nos empeñamos en no aplicarla, ¿no? Y curiosamente el Tao lo que te dice es que esto es parte del cosmos, que tú eres un accidente más y que lo último que puedes hacer es enfrentarte a lo que ya viene dado, ¿no? Claro, que todo eso ocurra en ese lugar, pues ya te dice mucho sobre no solamente la historia de estos personajes, sino precisamente la obra de la que estamos hablando, ¿no? Por eso te digo que esa densidad, desde luego, por lo menos a mí, me ha convencido plenamente y vamos, creo que es una de las películas para recomendar si alguien quiere empezar a entender qué es lo que es la Novena Sinfonía, además de el éxtasis del tema con variaciones, los ritmos imposibles, de la dinamitación, ¿cómo se llama? Ya no sé ni decirlo en español, pero esto, dinamitar el edificio sinfónico, ¿no? Tal y como lo hemos conocido, ¿no? Desde el clasicismo. Y aparte de todas estas cuestiones musicológicas, desde un punto de vista humanista, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta relación con el mundo que tenía su creador. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿por qué le cuesta tanto al cine muchas veces ahondar en estos dilemas de los compositores? No sé si ha tenido mejor suerte con los pintores, ¿no? Pero qué curioso que de compositores haya tan pocas películas que hayan acertado de lleno, ¿no? Quizá porque el lenguaje es abstracto y es difícil, quizá porque ponerle imágenes a la música es empezar a traicionarlas. Sí, bueno, creo que sobre todo porque es superfluo, porque es que la música no lo necesita. Yo creo que ese es el problema, o por lo menos fue el problema que se me planteó cuando empecé a trabajar sobre músicos, ¿no? Porque antes de la película de Beethoven ya había hecho un documental sobre el padre Soler y me había tenido que meter en ese universo. Y a mí el problema que se me planteó es, bueno, ¿y yo qué puedo aportar como cineasta? O sea, es que la música es autosuficiente, es sublime, es maravillosa, no necesita de imágenes. Entonces, si me voy, pues es que no tengo nada que hacer yo aquí. Y tienes que empezar a encontrarle la vuelta, encontrar otras maneras de aproximarte, de acercarte, de manera que puedas sumar algo, sumar una perspectiva, pero es muy complicado y por eso, bueno, pues no siempre se acierta. Y efectivamente, además la música y la cabeza de los músicos yo creo que es muy abstracta y muy matemática, y el cine necesita unas apoyaturas más sensuales, yo creo, más. Por eso con la pintura yo creo que se lleva mejor y con la danza se lleva de maravilla. Sí, el movimiento. Con el movimiento, claro. En cambio, bueno, pues el movimiento musical es más intelectual, más sutil, menos sensorial, y es muy difícil de aprender en una película. Hay maneras, ¿no? Pero
hay que pensárselo mucho. Hacia el final de la obra, bueno, hablando de esto de las oposiciones y de los momentos de tensión, también hay una dimensión que los que trabajamos o los que hemos trabajado cerca de la música y siempre lo hemos visto, cómo precisamente en el momento en el que uno tiene que interpretar algo que es una de las clímax de la belleza y cómo precisamente, y que tiene tan nobles ideales, está el mundo tan proceloso y tan complejo también de los propios intérpretes, ¿no? Y cómo precisamente dentro de la forma en que se lleva a cabo esa obra no siempre emanan conductas del todo, pues como diremos, ideales, ¿no? Bueno, y esto también, de una forma muy sutil, también se ve, yo creo que en la cinta, sobre todo cuando surgen los problemas, cómo se acaban de acoplar, pues, por ejemplo, todo el grupo de extras en el final, ¿no? Al que le dedicas un tiempo. Claro, yo no quiero preguntarte directamente, ¿no? Pero claro, yo ahí he visto cosas que me han recordado a ciertas cosas que yo he visto, ¿no? Esas palabras no bien dichas en el momento más desafortunado posible y que son malinterpretables inmediatamente. Pero claro, es que encima es que estás bailando la novena sinfonía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir esas cosas, ¿no? Bueno, y en el fondo yo, como lo he visto, es precisamente que no podemos salir de esa tensión, ¿no? Y el propio Beethoven no salía de esa tensión. Es decir, alrededor de una de las obras más inconmensurables que se han podido hacer en la historia de la música, estaba rodeado de inquina, envidias, todo tipo de problemas, incluso hasta personales, por parte de la familia. Él precisamente, además, pues eso, con un temperamento provocado también por sus propias circunstancias personales, no precisamente muy, muy abierto a la gente, a transmitir, a comunicar. Claro, Beethoven, ¿cómo puede ser? Pues sí, efectivamente, era un hombre que se replegaba sobre sí mismo, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay momentos que esto lo cuentan sus biógrafos, que podía pasar pues de un personaje colérico a un personaje tremendamente dulce si lo que estaba en liza pues le interesaba, ¿no? Y claro, pues precisamente esta historia de cómo se traslada y de cómo se trabaja toda la obra, no solamente en la compañía de danza, sino que lo vemos también en los ensayos con Zubin Mehta, ¿no? Pues que incorpora Zubin, pues esa forma de hacer muy suya, ¿no? Muy personal, pero eso, si alguien puede irse a Tokio a dirigir la novena sinfonía, ensayar en una habitación de hotel, que le pongan todo tipo de problemas y aún así salir allí con una sonrisa y dirigir, ese es Zubin Mehta. Y esto se ve muy bien también en la película, ¿no? Entonces, no sé si eso ya también te lo contraste en ese momento y luego tuviste la decisión en la sala de montaje de esas intimidades que quizá pues alguien que te hubiera encargado esto como una forma también de hacer por propaganda o publicidad de un, en este caso, de un intérprete, lo tomaría mal. Y sin embargo, yo creo que humaniza mucho a la compañía, humaniza mucho el proyecto. Claro, yo siempre voy buscando el factor humano, desde luego, porque si no caes en una biografía que al final no le interesa a nadie, ni siquiera a los que la han encargado, porque al final los que la han encargado lo que quieren es que se tenga difusión y se vea y tal. Entonces, si caes en el que perfectos somos todos, nadie se lo cree y no traspasas y no llegas. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante pues, tener esa humildad de buscar lo que nos une, ¿no? Y luego pues te hace reflexionar y te hace pensar. Con Zubin Mehta tuve poco tiempo comparado con lo que tuve con el ballet, ¿no? Porque creo que fueron 2 semanas cuando ellos llegaron y había pues mucha tensión y había que hacerlo todo muy rápido.
Pero, en fin, creo que capté un par de notas suyas que da a los músicos que me gustaron mucho, ¿no? Y sí, como cuando, ¿qué es lo que dicen? No habléis, ¿no? Just play, just play. ¿No? O si discutís, no tocáis. Eso es, sí, sí, eso me pareció muy bueno, ¿no? Porque es esa forma directa de ir al grano, ¿no? Que tienen los grandes artistas, ¿no? De decir, dejaos de líos, ¿no? O sea, vamos a hacerlo. Y hacerlo muy bien, ¿no? Sí, un par de cosas ahí que... Y luego su entrevista que fue maravillosa, que eso... Bueno, además justo él la vio en unas circunstancias porque acababa de haber un problema con un cantante y yo pensé, uff, no es el mejor momento, va a tener la cabeza en otro lado. Pues no. O sea, él empezó la entrevista y se olvidó de todo y fue, bueno, verdaderamente un regalo esa entrevista, ¿no? Las cosas que dijo y cómo las dijo y bueno, pues esta gente que es muy grande siempre te alimenta y siempre te inspira. Y bueno, todo lo que rodeaba, contornaba ese gran montaje era de enorme calidad, ¿no? Los bailarines, los músicos, todo estaba como para que uno se dejara inspirar y recogiera lo mejor y luego pudiera pacientemente en la mesa de montaje pues dedicarse a armar una historia con todos estos estímulos. La experiencia posterior a este documental es, como hablábamos, el documental de Enrique Granados, y ahora que estás con uno recién presentado en la Seminci, en la Semana de Cine de Valladolid, con gran éxito de crítica, todo hay que decirlo, sobre Zurbarán. Entonces, Arantxa, va saltando de genio en genio. Te vas a especializar en genios. Bueno, la verdad es que es muy agradable, porque... Eso fue algo consecuencia de repente, Dancy Beethoven te marcó un camino, también han venido también por diferentes circunstancias y has visto que tu poética, ahora mismo tu obra visual está dirigiéndose tras los pasos precisamente de creadores, ¿no? Probablemente porque la creación sea algo que te inspira, ¿no? Sí, 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 siempre el misterio de la creación siempre me ha intrigado y siempre es algo que tengo cerca y no dejo de pensar en ello. Entonces, y luego, bueno, es el azar también, un proyecto te lleva a otro, en fin, te llegan por diversos lados propuestas y al final pues no sabes por qué has hecho las cosas, pero las has hecho, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que es muy enriquecedor estar cerca de estos grandes figuras de la cultura, ¿no? O sea, para mí es un placer auténtico, desde el primer momento en que me pongo a estudiar hasta las decisiones que tengo que tomar de montaje, siempre me están ayudando, ¿no? Siempre, si no sé por dónde ir, pues pienso en cómo lo han hecho ellos o qué es lo que están ofreciendo ellos. Siempre hay un diálogo ahí que es enormemente creativo, ¿no? Y ahora precisamente cuando has acabado, ya estás presentando Zurbarán, ya hay un momento en el que echas la vista atrás y ya ves a todos estos grandes. ¿Qué notas nos sacarías aquí en un cuaderno imaginario de toda esa experiencia que has tenido filmándolos, ¿no? Trabajando con ellos? ¿A dónde te han llevado? ¿Cómo? Entiendo que, claro, evidentemente tú has crecido como cineasta con ellos, incluso hasta has podido incluso coger algo de ellos que tú puedes y quieres llevar a tu forma, a tu praxis como creadora. Sí, sí, claro, sí, me influyen enormemente y me dejo influir. O sea, cuando alguien hace algo bien hay que, sin ningún miramiento, hay que copiarlo, ¿no? Hay que copiarlo. O hay que dejar de influir, ¿no? Sin cortapisas, ¿no? Cuando son así de grandes y bueno, yo creo que lo que me han dado todos ellos al final es una cierta mirada sobre la condición humana, pues que te hace, en fin, te hace un poco más, te hace saber más que cuando empecé. No digo que yo sepa mucho, digo que sé bastante más que cuando empecé. Y
y me da además mucha seguridad para enfrentarme a cualquier tema. O sea que lo que los grandes artistas, yo creo, te ponen enfrente en realidad es un espejo. O sea, es un espejo en el que te reconoces y te encuentras y te miras como no lo vas a hacer en un espejo físico, ¿no? Entonces, creo que por eso siempre vamos a ellos y siempre siguen siendo actuales y siguen contando cosas, ¿no? Porque te revelan cómo eres o cómo somos, ¿no? Y precisamente en el momento actual en el que estamos, tan complejo, en el que además pues ves películas como Dancing Beethoven, ves a la gente acercándose, abrazándose y esas coreografías tan maravillosas y yo ya lo veo con una cierta añoranza, ¿no? Precisamente además porque uno de los puntales de la película es precisamente esa cercanía personal con lo que se crea, ¿no? Y con el que crea, ¿no? Y qué curioso que esta pandemia contemporánea lo primero que nos haya hecho es privarnos de la compañía del otro o de la cercanía del otro. Sí, además es que justo una de las estrofas de Schiller, si no me equivoco, habla del abrazo universal, ¿no? A ver, Manfred, los alemanes. ¿No es así, no? Umarme millones. Sí. Abrazaos, dice, abrazaos millones. Bueno, pues hoy día no podemos, hay que decirle, no se puede, está prohibido, es tremendo, ¿no? Es bastante sangrante, ¿no? Que se te prohíba algo tan humano, ¿no? Como el abrazo, ese abrazo universal que pedía Schiller, ¿no? Y resulta que no se puede hacer en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, de hecho además está en una de las, bueno, es evidente porque está escrito por Schiller, ¿no? Pero los artistas de la secesión, en el friso de Beethoven de Klimt, ahí en su edificio, en el que hace Olbrich en Viena, pues el friso de Beethoven es una de las primeras, pues si no es la primera, ¿cómo es? Iconografía de lo que podría ser la novena sinfonía, ¿no? Esas tres fases, porque son tres paneles, y el último panel precisamente vemos un abrazo universal muy parecido a su cuadro del beso, pero orientado de otra manera. Y efectivamente, ¿no? Pues ves todo ese friso y además lo ves como si fuera una danza, ¿no? Que es precisamente como se plantea el scherzo, que es lo que significa, y luego esa especie de marcha militar con la que recoge un poco la reexposición que va a hacer ya en el cuarto movimiento, ¿no? Y claro, precisamente en una estrofa que dice eso, que nos abracemos, que nos, ¿no? el beso universal, es que habla del beso universal, pues en un momento en el que ni nos podemos abrazar y mucho menos besarnos, pues ya realmente se convierte casi en una especie de pequeño desafío, ¿no? Así que, bueno, vamos a celebrar a Beethoven en un momento que probablemente lo necesitamos más que nunca. Sí, además precisamente ya es otra de las cosas que te enseñan estos grandes genios, ¿no? Esa idea de desafío, ¿no? Ellos nunca se conformaron, ¿no? Siempre tuvieron esa valentía, ¿no? De ir más allá, y creo que es justo lo que necesitamos en momentos como este, ¿no? Cierta valentía y cierto desafío al contratiempo, ¿no? Y de eso Beethoven sabía mucho. Mucho. Sí, desde luego. Además porque está en toda su obra, ¿no? Justo cuando empecé a ver Dancing Beethoven, que me acordaba de los ballets que él tiene uno que se llama Las criaturas de Prometeo. Sí. Y además escrito en los años, en el año en realidad, donde empezó a quedarse sordo. Además fueron años muy complejos porque en vez de estar completamente abandonado a la inspiración, escribió esto,
Escribió el cuarteto número 2 o número 4, no me acuerdo exactamente el número, pero un cuarteto muy importante, además donde habla precisamente y donde se ve musicalmente esa oposición de contrarios, y empezó a esbozar Leonora, o sea, que luego sería Fidelio, su única ópera, ¿no? donde precisamente el protagonista es alguien que está encerrado en una mazmorra profundísima. Exactamente como alguien puede sentirse en pleno proceso de sordera, ¿no? Como si estuviera excavado en la tierra, ¿no? Y no pudiera escuchar el murmullo de la superficie, ¿no? Así que, bueno, fíjate por dónde en un momento tan complejo como este, el año Beethoven, que siempre parece ser que estas efemérides vienen como impuestas y bueno, ya estamos otra vez hablando de los clásicos y total no se entiende para qué hablamos de los clásicos. Bueno, pues precisamente por esto, porque los clásicos plantean las preguntas que no acabamos de dar respuesta, ¿no? Y a mí me parece que tu película lo muestra de una manera muy, muy clara, ¿no? y muy inspiradora para mí, desde luego. Estoy viendo un poco la hora y no sé si Manfred nos va a decir que empecemos las preguntas de los que nos acompañan o puedo seguir, porque yo seguiría aquí con Arantxa. Yo creo que, bueno, yo estoy escuchando muy atentamente y os puedo seguir todavía un poquito más si queréis. Si no, abrimos la ronda para comentarios y preguntas, por supuesto, y preguntamos a nuestros compañeros de viaje de habilitar sus micrófonos para que puedan reunirse y compartir en la charla. Muy bien, pues si quieres lo abrimos y... Porque abrimos los micrófonos sí. Y empezamos con la ronda de preguntas, comentarios. Por favor, ustedes tienen ahora la palabra. El señor Martínez o Marisol o la señora Domínguez. Y quizás para hacer puente en esto, con permiso de Arantxa, a mí, sin curiosear, a mí me interesaría cómo en la preparación para el documental empezaste a acercarte a la música de Beethoven. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con tocadiscos, con amigos, o hablando, enterando, leyendo? Sí, bueno, con todo a la vez. O sea, claro, me acerqué a personas expertas que me recomendaron algunas obras, su biografía, su correspondencia, que la tengo en francés, pero la tengo completa, creo. Y sí, integral de la correspondencia, varias biografías, leí todo lo que pude y luego escuché, pero bueno, eso no lo hice para preparar este documental. Bueno, por supuesto, Beethoven lo conozco bastante bien y lo he oído en toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y concretamente la novena sinfonía pues la he estudiado más a fondo con motivo de este documental, ¿no? Su construcción, su momento, el momento en el que llega, ¿no? ¿Por qué esta revolución de introducir una coral en la estructura de una sinfonía? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Beethoven estaba... Bueno, esos versos de Schiller le acompañaron desde su juventud, ¿no? Y los quería poner música. Y bueno, todo esto es algo que está ahí por debajo, que no hay que explicarlo en el documental para no caer en un didactismo que en el fondo sobra, ¿no? Porque todas estas cosas es fácil, pues son informaciones que uno con un mínimo de interés las encuentra, ¿no? Pero sí están por ahí, están debajo, ¿no? Sosteniendo la historia y a veces salen cuando es preciso o necesario. Sí, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y para decirlo y para dejar constancia, a mí me ha gustado muchísimo la película. Hay muchísimo, y también hay una razón en particular, porque hay una teoría filosófica que pretende que la música viene, de hecho, y el impacto del sonido por el movimiento corporal. Y hay un momento en el que Zubin Mehta
dice, claro, si Beethoven viera esta película, podría ver los movimientos de su música incorporado ahí. Y esto es pensándolo desde la perspectiva del músico, pero bueno, a mí esto sí me ha gustado muchísimo. Y también ahí la toma de tu cámara, cómo lo habías enfocado cuando se podía escuchar la música y ver el ángulo y los movimientos de los bailarines. Y hay otro momento en el que yo pensaba otra paralela, aparte de la simetría o geometría, la que ya hicisteis referencia, y es que para mí la novena empieza antes de la música. Empieza primero con un silencio, después con un solo sonido que casi se escucha, cuando los bailarines están tumbados en el suelo. Quiere decir, es todavía antes de la música, antes de la creación, y con el primer sonido de tono formulado, articulado, empieza la música propiamente, dicho. Y me hacía muchísima gracia cuando el crítico japonés tomaba su tiempo y un silencio larguísimo para pensarse la pregunta. Y pensaba, vaya, este sí ha tragado la novena porque empieza con el silencio. Y ahora, ¿qué pensaste cuando hiciste esta toma? Se quedaba ahí. A mí me hacía muchísima gracia y pensaba, esto es de verdad fenomenal. Me ha gustado. Sí, en estos momentos yo lo que pensaba es que había que mantener este silencio, porque era un silencio lleno de connotaciones, de significado, y todos nos preguntábamos qué va a decir, qué va a decir, y la expectación iba creciendo, ¿no? Los silencios son importantísimos, son muy importantes en música y son muy importantes en cine, porque en realidad el cine sí tiene mucho que ver con la música, en el sentido de que todo lo tienes que ritmar, ¿no? El montaje es puro, es un ejercicio de saber, de ritmo. Y yo creo que estructuralmente sí el cine tiene mucho que ver con la música. Siempre pienso que los montadores deberían estudiar música, porque eso les ayudaría, ¿no? Y a mí me ha ayudado estar cerca de la música, tengo familia de músicos. Y este silencio del crítico japonés, del señor Miura, pues era maravilloso porque luego te conduce a la explosión esta, que además es inesperada, porque en vez de decir una frase sesuda, que es lo que todos preveíamos, de pronto suelta esta carcajada, ¿no? Entonces, estos momentos de sorpresa y son muy importantes en un documental, porque es la vida, ¿no? La que asoma por allí, ¿no? No es algo pautado, no es algo previsible, sino que es, bueno, pues la vida con toda su maravilla de sorprendente, en cuanto a lo sorprendente que es, ¿no? Y que nunca se puede predecir. Sí, sí. Esos momentos de vida, pues hay que agarrarlo, hay que mantenerlos. Sí. Pues entonces, muchas gracias, muchas gracias. Claro. ¿Hay más preguntas o comentarios por parte del público? Veo que nadie ha habilitado el micrófono. Por favor, ánimo. Si no, perdona, también al hilo de lo que acababa de decir Felipe sobre si era pertinente o no volver a los clásicos o si podía resultar cansino para gente que no lo entendiera, ¿no? Y yo creo que en realidad es todo lo contrario, porque en realidad los clásicos son precisamente los que han logrado seguir diciendo cosas, o sea, los que han logrado atravesar las épocas mientras siguen siendo actuales, ¿no? O sea, la mayoría de sus contemporáneos se han quedado atrás, ¿no? Si ellos siguen diciéndonos algo, es porque tienen que decir algo actual que nos interpela y que nos hace, que nos sigue alimentando, ¿no? Son aquellos del pasado, las excepciones del pasado, ¿no? Que logran llegar y logran llegar por algo, ¿no? Y por eso siempre te tienen que interesar, porque han logrado superar el maleficio del tiempo, ¿no? O sea, no son el pasado, son los que se han logrado escapar del pasado para llegar a hoy y seguir contándote algo. Bueno. ¿Puedo yo? Adelante.
Había una cosa que, bueno, lo he estado pensando, a lo mejor lo pudiste ver en el rodaje o después, que es, no recuerdo si Beethoven en algún momento tuvo algún vínculo con la filosofía oriental, con el budismo o con las culturas orientales. Precisamente por esta inexplicable afinidad que también se ve en la película. No sé si llegaste a planteártelo en algún momento. Porque luego pensé inmediatamente en que precisamente uno de los que se sintió muy influido por su novena sinfonía, hasta el punto de decir que toda su obra, aparte de ella, que es Richard Wagner, Wagner sí tuvo esa, no solamente en El Anillo, sino sobre todo en Parsifal, ¿no? Y esa figura del loco puro, ¿no? de Gai Natua, ¿no? Que dicen en Parsifal, ¿no? Que es precisamente un personaje que casi parece sacado de esto que hablábamos antes, ¿no? De la fórmula y de la manera que tienen la filosofía oriental y la gente oriental de afrontar los problemas. Bueno, la verdad es que yo tengo ahora mismo la cabeza muy en el siglo XVII porque acabo de presentar Turbo y esta película tengo que hacer un esfuerzo de memoria, ¿no? No recuerdo ahora mismo la vinculación de Beethoven con la filosofía oriental, ¿no? Y además me parece, bueno, seguramente me equivoco, ¿no? Pero instintivamente me parece poco probable porque en él siempre hay una dialéctica muy occidental, ¿no? Lo que hablabas tú de la pelea, de la lucha, no hay esa aceptación, ¿no? Que es más oriental. El personaje que escoge, ¿no? Que has mencionado, Prometeo, ¿no? Nada menos aquel que roba a los dioses el fuego para entregarlo. O sea, siempre yo creo que Beethoven se vincula a personajes o a líneas muy claramente occidentales, ¿no? Que vienen, bueno, de los griegos y que son las que nos han conformado y determinado, ¿no? Y que se alejan de esta otra vía, aunque todos estamos dentro de una cultura universal, ¿no? Pero... Sí, indudablemente. Bueno, a mí tampoco me consta una relación o algún pensamiento de Beethoven en relación con el mundo oriental. Más bien con el mundo occidental, incluso masónico, de la Ilustración. A mí me parecía también que la idea y que la geometría configurada en la roseta de la catedral está excelentemente cogido porque indica un pensamiento occidental fundamental que es la geometría euclidiana, que era el primer pensamiento sistemático, preciso y a la vez práctico y aplicable, como la música de Beethoven. ¿Sí? O lo que se refleja en la música de Beethoven de cómo hacer o poner o dar vida a un pensamiento abstracto. También en el planteamiento de nuestra programación, Felipe, decimos un antes y después de la música de Beethoven. Y esto tiene que ver con lo que introduce y subraya Beethoven en la historia musical. Quiere decir, este pensamiento tan claro, muchas veces habéis utilizado la palabra idealismo, y creo que tiene que ver con esto. Cómo hacer realidad de un idealismo que se, por ejemplo, ve en la geometría o en el desarrollo de un motivo o un tema o lo que sea. ¿Sí? De lo oriental, no lo sé. Luego, hay algo también muy interesante alrededor de esta aventura, ¿no? Que es el hecho de bailar la música de Beethoven, ¿no? Que en un principio no es algo canónico, e incluso creo que cuando se estrenó esta coreografía, que yo creo que fue en torno al año 65, muchas personas incluso se escandalizaron, ¿no? Dijeron, bueno, es que ¿cómo se va a bailar la novela? Como si fuera una manera de subestimarla o, en fin, y a mí siempre me hizo
mucha gracia la respuesta de Béjart, ¿no? Porque dijo, pero vamos a ver, a mí el camino me lo está abriendo el propio Beethoven cuando hace que se cante en una sinfonía, cosa que también era algo absolutamente heterodoxo, ¿no? Dijo, pues él ya abre la puerta ahí, ¿no? En el cuarto movimiento se canta, pues ya el siguiente paso es que se baile, ¿no? O sea, es una manera me abrió el camino, ¿no? Me hizo algo que estaba más encorsetado, que tenía una estructura más rígida, él la abrió, o sea que ahora nadie se puede quejar de que los demás creadores sigamos por ese camino. Aparte de que Béjart descubrió una partitura original en la que con letra de Beethoven decía no sé qué, sinfonía para música und Tanz, algo así. Creo que él la tenía atesorada por ahí, pero vamos, no recuerdo con exactitud, pero sí. Decía que fue Beethoven el que le inspiró para poner en movimiento su propia música, ¿no? Sí, sí, además. Y luego está esto tan bonito, ¿no? Que decía Zubin Mehta, que si piensas que es una persona que está sorda, ¿no? Y que él mismo no podía disfrutar de lo que está ofreciendo a la humanidad, que somos los demás, pues yo no sé, el adagio del tercer movimiento, ¿no? Que es tan maravillosa esa música, ¿no? Y piensas que el propio autor no la podía escuchar. Entonces es una tragedia tan grande, ¿no? Y de pronto, pues, a través de los bailarines, de alguna manera se puede escuchar. O sea, a través es la forma de traducir, siempre se dice que traducir es traicionar, ¿no? Pero es una forma de hacer llegar un lenguaje a personas que no lo dominan. Entonces, bueno, es verdad, traducir es traicionar, pero si no llega a ser por la traducción, pues yo nunca podría acceder a la literatura japonesa o a la literatura árabe, etcétera, ¿no? O sea, que es necesario, ¿no? Y esto también es una forma, lo que hizo Béjart, es una forma de traducir en movimientos plásticos una estructura musical, ¿no? Y pensando que el autor de esa música era sordo, pues es también como una especie de tributo, ¿no? A través del tiempo a esa persona sorda y decirle, mira, aquí lo hago para que tú lo veas, lo que tú mismo has levantado, ¿no? Sí, más partiendo de la base del extracto audaz en cuanto al ritmo que trabaja Beethoven, ¿no? En toda la sinfonía, primero y segundo movimientos, desde luego. Y el tercero del que hablas, que es de una belleza impresionante, probablemente el movimiento más oriental, y esto lo he sacado de tu documental, sí. Precisamente porque hay como una paz, una serenidad que no es occidental, que no nos caracteriza a los occidentales, ¿no? Esa serenidad, sí. Sí, es como un círculo constante. Sí. Fíjate que cuando estuve trabajando en la novena, ¿no? Pasó un verano por medio, unas vacaciones, que yo estaba en el mar y daba paseos con cascos, escuchando la novena, ¿no? A la orilla del mar. Y el tercer movimiento es que ritmaba perfectamente con las olas, o sea, con el mar. Es que escuchar eso al lado del mar, te dabas cuenta de que había una identidad ahí que iba de maravilla. La armonía del cosmos, es que ese es ese ritmo de las olas tranquilo, ¿no? Del Mediterráneo, iba perfecto con el tercer movimiento. Que no es nada violento, no es nada... Sí, que es algo cíclico, que es algo cíclico. Ni siquiera la parte del final, o cuando precisamente se altera un poco más ese ritmo, ¿no? No, pues precisamente esas partes dan al lugar la música más excelsa probablemente de toda la página. No, es verdaderamente maravillosa. Pues no sé si fue Richard Strauss el que además quiso que ese fuera el movimiento que tocaran en su funeral, pero al final fue la marcha fúnebre de la tercera, ¿no? De la heroica. Pero se planteó el tercer movimiento. Creo. Esto no sé quién me lo contó, pero bueno, es que claro,
Es un movimiento que también emparenta un poco con esa tercera, que tiene muchos concomitancias con su obra final en eso, ¿no? En la marcha fúnebre, ¿no? En algo que estás más cerca de cierto cielo o de cierta armonía no terrenal, ¿no? Es que casi es un movimiento no terrenal, ¿no? Casi paradisiaco, ¿no? Sin ñoñerías sobre la palabra paraíso, es decir, paraíso en serio, o sea, no como lo utilizamos casi hoy, ¿no? Que llamamos paraíso a cosas que no lo son, ¿no? Pero bueno, si no hay más preguntas o comentarios de nuestros amigos conectados, y si estáis de acuerdo, Felipe, tú o Arancha. Pilar, Edwin, Marisol, nos gustaría veros, escucharos. Pero Edwin y Marisol, ¿han visto la película? No, bueno, yo estoy acá en Múnich, en Alemania. Primero que todo, muchas gracias por la organización, gracias al Instituto Cervantes por estos eventos tan maravillosos. Y pues estoy fascinada escuchándolos, pero ni idea, yo no he visto la película, o sea, no me atrevo a opinar nada porque ni siquiera la he visto. Y pues me parece fascinante el tema. Yo una vez estuve en Bonn, en la casa donde nació Beethoven, pero pues realmente estoy muy curiosa, o sea, de ver, puesto en escena la novena sinfonía, y pues, no sé, estoy acá ansiosa esperando que la coloquen. Mira, Marisol, perdóname, pero precisamente el bailarín, el protagonista del cuarto movimiento es un bailarín colombiano de Cali, porque ¿sí? Me ha parecido reconocer tu acento también colombiano, ¿o me equivoco? Sí, yo soy colombiana, claro. Sí. Pues me ha hecho gracia escucharte porque me ha recordado automáticamente al acento de uno de los protagonistas de la película, que es un grandísimo bailarín colombiano que pertenece a la compañía de Bellar y que se le dio pues el papel del solista del cuarto movimiento, y que es el único que habla en español en la película, creo. Sí. Creo que es el único, sí. Entonces, el español que se escucha en esta película Universal es con acento colombiano, que lo sepas, Marisol. Oh, qué bien. Bueno saber ese apunte. Y aparte, este compatriota es un gran artista también, es un gran intérprete, o sea que seguro que si ves la película te gustará haberle conocido. Sí, pero la película la ha presentado acá en algún cine o en un teatro, porque yo no he escuchado nada, o sea, es que estoy desactualizada o no me llega la información, no sé. No, la película Manfred, vamos a tener que prorrogar la exhibición. Bueno, la película se puede ver a través de un enlace en las páginas del Instituto Cervantes de Múnich y está abierta hasta hoy noche, a las 12 de la noche. Ah, ya. ¿Sí? De todas maneras, esta película ya se vio en Alemania, pasó en cines ahí, tiene una distribuidora Arsenal que la movió, lo que pasa que hace ya unos años. Sí. Vamos, que tuvo cierta vida para lo que es un documental, pues se estrenó en salas y se vio en toda Alemania. No, bueno, muchas gracias por la información de todas formas y felicitaciones porque es un mundo fascinante ver cómo se hace ese engranaje entre la música, el arte, la danza, la poesía, etcétera. Bien, muchísimas gracias a ti, Marisol, por escucharnos y por estar con nosotros. ¿Y alguien más, Edwin o Pilar, queréis participar? ¿Queréis decir algo? Por favor. ¿Qué tal? Estaba escuchando muy atentos también a Marisol y estoy en la misma situación de ella, ¿no? Bueno, ya entendí por qué. No he tenido oportunidad de ver la película aún, con mucha expectativa. Felipe no me había visto aún. ¿Qué tal? Muy atento escuchando los comentarios previos a la obra y pues con muchísima expectativa. Realmente estoy abiertísimo a lo que ustedes nos van a presentar. No tengo ninguna pregunta. Muchísimas gracias. No, a ti. Y ahora, Pilar, faltas todavía tú solamente.
Adelante. Ya dar las gracias igual y en la misma situación. Ahorita me voy a poner a ver la película, pero muy interesante de cualquier manera, como es una motivación muy grande oír a la directora del documental y bueno, la plática muy interesante con el director también del instituto y con Manfred, ¿no? Sí. Muy amables. Pues muchísimas gracias. Creo con esto, aparte de Yolanda, que todavía no ha comentado, hemos hablado y contribuido, no nos oye en estos momentos. Vale, entonces, si estáis de acuerdo, damos punto final a esta velada. Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotros y responder a los desafíos que te ha puesto Felipe. Y Felipe, a ti gracias por llevar la charla. Gracias a todos que han participado en esta charla en línea. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer charlar con Felipe y contigo, Manfred. Adiós a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, gracias.